Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que vayamos juntos a buscar Gálatas 5:22. Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas 5:22 y hemos estado hablando acerca de la importancia del ministerio del Espíritu Santo para la vida del creyente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y al venir el Consolador, hay una bendición tan grande que nosotros necesitamos comprender y entender, porque fuimos llamados a caminar, particularmente, si queremos hablar correctamente, en el ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, fuimos llamados a servir a Jesús, a predicar a Jesucristo, a vivir en la vida abundante de Cristo, en la salvación de Cristo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos del Señor Jesucristo que fue ungido con el Espíritu Santo y que resucitó. Y él envió al Consolador para que el Espíritu Santo pudiera glorificar a Jesús en tu vida y en mi vida. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, después lo busques en tu casa, que cuando ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios, a cara descubierta como en un espejo, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver la gloria de Jesús, la imagen misma de Jesús, la cual somos en nuestro espíritu, y podemos ser transformados en esa imagen de Jesús, de gloria en gloria, por el Espíritu Santo, por la palabra y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y una de las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo en el cual tú y yo fuimos llamados a estar, en donde podemos magnificar, manifestar y predicar a Jesucristo, es lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y si tú te fijas aquí en el versículo 2 dice, mas el fruto del Espíritu es, mas el fruto del Espíritu es, y el fruto no está hablando de muchos, sino de uno solo. Mas el fruto del Espíritu es un solo fruto. Y este fruto se manifiesta de la siguiente manera. Y tiene muchas características muy importantes. No son, digamos que, o una o la otra, sino es multifacético. Es como la luz. La luz aparentemente, digamos que puede ser blanca, pero cuando nosotros ponemos un prisma y hacemos pasar un haz de luz sobre ese prisma, vamos a poder ver la serie de colores que tiene la luz en sí misma. Así es que el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es que, ¿cuál es el comportamiento de la carne y sus deseos? Todo lo que es contrario al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el comportamiento de la carne y sus deseos? Todo lo que es contrario al fruto del Espíritu. Pero necesitamos ser inteligentes, porque este mundo, la carne, define o enseña que el amor es tal, pero es contrario al amor de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el amor carnal, el amor, digamos que expresado, manifestado o deseado en la carne, en nuestra carne, a través de los sentidos en este mundo, es un amor que es lujurioso, que es lascivioso, que es codicioso. Hay muchas expresiones físicamente que muchos dicen es amor, pero la realidad es que no es amor, porque el amor tiene definiciones de acuerdo a la palabra de Dios muy interesantes. Por ejemplo, el amor es paciente con las imperfecciones de los demás.
Así es que podemos ver entre las parejas, entre las personas, amor en este mundo, pero la realidad es de que es codicia entre los unos y los otros. Dice, por ejemplo, el amor no busca lo suyo, y el amor que tú ves allá afuera es amor que demanda, amor que codicia, amor que quiere acaparar, que busca lo suyo propio. Así es que es muy importante que podamos entender que el fruto del Espíritu, aunque su definición en el lenguaje el cual tú y yo hablamos, pudiera tener podría equipararse, digámoslo así, en sí en el lenguaje, pero no en el significado, de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que es muy importante que la palabra, que es viva y eficaz, nos enseñe a discernir entre lo que aparentemente se dice que es amor, pero que es de la carne, y lo que verdaderamente es amor, que es el amor que Dios ha provisto, que Dios, con el cual Dios nos ha llenado por su Espíritu Santo. Así es que el fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es gozo, el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe no solo tiene que ver con la fe de creer, pero con la fidelidad, con la integridad, con la honestidad, con la lealtad, mansedumbre, templanza. La templanza tiene que ver con el dominio propio y con el dominio propio que tiene que ver respecto a la comida, por ejemplo. Si hay uno de los sentidos que es muy poderoso en el ser humano, en la carne, es el apetito. La mayoría de las personas no pueden controlar su apetito. Su cuerpo les demanda y su alma cede al apetito de su cuerpo. Es muy similar a la codicia. Dice que contra el fruto del espíritu no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, Romanos 8 nos enseña que la única manera de hacer morir los deseos de la carne es a través de vivir en el Espíritu, de poner la mente en las cosas del Espíritu, donde hay vida y paz, es decir, en la palabra, inundados en la palabra, sumergidos en la palabra, meditando en la palabra, llenos de la palabra y menos de los sentidos, porque los sentidos lo que hacen es hacernos vulnerables, que haya incertidumbre, que haya a veces ignorancia, confusión. Y es muy importante que tú y yo como creyentes entendamos cómo debemos reaccionar ante cualquier situación. O reaccionamos de acuerdo a nuestra carne en una situación difícil, en actitudes incorrectas, en incredulidad, en desesperación, en crítica, en reclamación, en intranquilidad, en todas aquellas cosas que desesperan, que afanan, que hacen que las personas se preocupen, que entren en estrés. Esas son las cosas de la carne. O reaccionamos, echamos a andar, nos ejercitamos de acuerdo al fruto del Espíritu. Así es que imagínate, una persona, un creyente nacido de nuevo, que está atravesando una adversidad. Estás predicando la palabra, estás creyendo la palabra y viene adversidad en contra tuya, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos o cualquier otra situación. ¿Cómo reaccionas tú ante esa situación difícil? ¿Te puedes gozar en medio de la adversidad? ¿Puedes darle gracias a Dios? No por la adversidad, sino darle gracias a Dios por la vida que te da, por la fuerza que te da, por el fruto del Espíritu, porque Él está contigo y nunca te dejará y nunca te abandonará. Puedes mantenerte en control y en paz porque Él está contigo y porque si Él es contigo, ¿quién contra ti? Puedes amar aún a tus enemigos porque ese es el tipo de amor de Dios que ha depositado en nuestros corazones. Puedes ser manso
y quedar en silencio y no atacar verbalmente o físicamente a alguien que te está atacando porque eres manso, porque es el fruto del Espíritu. Puedes decir no y mantenerte en lo que tú crees por causa de la templanza. O puedes aún a los que te han hecho mal hacerles el bien, porque dice la Escritura que la única manera de responder al mal es a través del bien. Así es que la vida en el creyente, si la vemos con los lentes de la carne, es imposible llevarla. Vista la vida cristiana con los lentes de la carne, de los sentidos, es como si fuera una demanda de ley. Pero gracias y gloria a Dios que no fuimos llamados a ponernos los lentes de los sentidos, sino de la fe. En otras palabras, fuimos llamados a entender lo que la palabra dice que somos en Cristo, lo que la palabra dice que podemos hacer y que podemos poseer o tener. Y el fruto del Espíritu es algo extraordinario, porque no debes de buscarlo para poseerlo, sino tienes que creerlo porque ya está en ti para ejercitarte en él. No tienes que buscarlo para poseerlo. No tienes que esforzarte para merecerlo. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. El Consolador en tu vida es obra de la gracia, de la justicia y de la verdad de Jesucristo. El fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu que ya mora en ti y que se ha hecho uno contigo, del Espíritu Santo, y que se ha hecho uno con tu espíritu nacido de nuevo. Así es que tienes que creerlo para ejercitarte en ello. Así es que nadie, como creyentes, nadie puede, más bien, nadie debería sentirse triste, porque el fruto del espíritu es gozo. Así es que cuando alguien esté pasando por una situación en donde se quiera sentir triste, necesita recordar que el fruto del espíritu es gozo. Alguien cuando quiera sentirse incapaz, impaciente, buscando lo suyo, odiando quizá con las razones naturales para poder odiar a alguien por causa de sus actitudes, necesitamos entender que el fruto del Espíritu es amor. Cuando las cosas están saliendo de control a nuestro alrededor, o porque quizá nosotros quisimos hacerlo a nuestra manera y a nuestras fuerzas, y no confiando en el Señor, necesitamos recordar que el fruto del Espíritu es paz, que nos da la oportunidad de ejercitarnos y tener control en nuestras propias vidas, en nuestro corazón, aún que la adversidad nos está rodeando, fuera temor. No se escucha. Bueno, ¿me escuchan? Ya. ¿No se ha escuchado en todo el rato o apenas se dejó de escuchar? Apenas ahorita. Sí, medio minuto. Ok, como que entonces alguien me puso mute. Ok, muy bien, gracias. Entonces, estaba diciéndoles que cómo es que vamos a reaccionar ante cualquier situación que podamos estar presentando en nuestras vidas. Si alguien está viniendo en contra de nosotros con odio, tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es amor. Si alguien si hay situaciones difíciles, las circunstancias se están tornando difíciles alrededor de nuestra vida, tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es paz y que podemos estar en control. Si alguien está sufriendo, padeciendo adversidad y te quieren llevar a que seas infiel, a que faltes a tu palabra, faltes a la lealtad,
tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es fe, es fidelidad. Si alguien te está llamando a que respondas, que hagas como otros te están haciendo, tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Así es que no se trata que respondamos de acuerdo a los sentidos, pero se trata que respondamos de acuerdo al fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. El fruto del Espíritu, como hemos dicho ya, como hemos dicho ya, no tenemos que esforzarnos para que nos sea dado. El fruto del Espíritu tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, que ya somos en Cristo y que ya tenemos en Cristo para ejercitarnos en Él. Así es que todo creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo, y todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, porque recuerda que parte del ministerio del Espíritu Santo es que nos hace nacer de lo alto, nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer por el Espíritu. Así es que todo creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo en su interior. Y el bautismo del Espíritu Santo es el que libera todo el poder que hay en nuestro interior para bendecir a muchos. Y el fruto del Espíritu es parte de poder manifestar a Jesús y la gloria de Cristo a través de nuestras vidas. El fruto del Espíritu no es para amarnos a nosotros mismos y tener gozo hacia nosotros mismos o tener paciencia para nosotros mismos en el sentido de ser egocéntricos, sino en el sentido de expresar el amor. El amor se tiene que expresar hacia los demás. El gozo tiene que manifestarse aún en medio de la tristeza de los demás. La paz tiene que manifestarse en nuestras vidas y nosotros podemos echar mano de la paz del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, aún en medio de la adversidad, aún en medio de que se ha perdido el control y aún en medio del caos. El creyente puede estar viviendo en paz, en paciencia, siendo benigno, con la bondad. Es pagar el mal con el bien, pero no solo eso, sino ser activos en hacer el bien. Una cosa es que cuando alguien viene y quiere agredirte, quiere hacerte el mal, tú debes pagarle con la bondad, con bendición. Debes de ser bondadoso, no pagar mal por mal, sino pagar con el mal el bien, hacer el bien siempre. Pero una cosa adicional o importante que es fruto del Espíritu es siempre estar activos para hacer el bien. Siempre estar activos para hacer el bien a cualquiera, a quien sea, de la manera en que sea, no poniendo nuestros ojos en nosotros mismos y en el esfuerzo quizá o en el desgaste que puede causar el que nosotros seamos activos para hacer el bien. Antes debemos de poner en la fe, en el ejercicio, el hecho de que el fruto del Espíritu es benignidad, es bondad, es fidelidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. La ley de Moisés no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Y si ponemos nuestra mente y nuestros corazones en la palabra, en las cosas del Espíritu, entonces haremos morir las obras de la carne. Y vamos a ir a otro versículo solo para dar un ejemplo de cómo debemos actuar en el fruto del Espíritu. Y aunque no pudiéramos poner ejemplos de cada cosa, quizá en los días por venir pudiéramos poner ejemplos de alguna de las características del fruto del Espíritu. Vamos a hablar de algo muy interesante que podríamos hablar y decir muchas cosas acerca de estos versículos que vamos a leer en Mateo capítulo 6. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo hace una referencia a cómo las personas normalmente actúan de acuerdo a sus sentidos y no de acuerdo a la bendición de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo pone un fundamento excepcional, pone algo maravilloso. Y el pueblo de Israel no era ajeno a ello, porque el pueblo de Israel, desde que Moisés los sacó de Egipto, Dios les había sido manifiesto. No vamos a decir a Abraham, que era el padre de la fe y que tenía un pacto con Dios. Dios tenía un pacto con él. No vamos a hablar de quizá de Isaac o de Jacob, que Dios estaba con ellos. O de José, que Dios estaba con él. Pero vamos a hablar del pueblo de Israel, que Dios les era manifiesto. Y el Señor Jesucristo, hablando a Israel,
Y en Israel había personas que creían en Jesús y había personas que rechazaban a Jesús, como sucede ahora en la actualidad. Hay creyentes que se dicen creyentes, que son nacidos de nuevo, y hay quienes viven de acuerdo a la palabra del Señor, creyendo en la fe, pero hay quienes por negligencia, por ignorancia o por la vanidad de este mundo, o porque limitan a Dios en su manera de pensar, no viven en la bendición de Dios, no viven a la manera de Dios, no viven en la vida abundante de Cristo. Cuando hablamos de vivir a la manera de Dios, no es vivir bajo mandamientos y exigencia, no, es que Dios se manifieste en nuestras vidas, es un cambio sin esfuerzo, es vivir en la debilidad de la carne, pero en el esfuerzo, o más bien en la fuerza y el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo voy a describir de otra manera para no malinterpretarlo. Es vivir cuando nuestra carne sabemos que es débil, cuando no echamos mano de nuestra carne para hacernos fuertes, pero echamos mano del poder de Dios para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que en Mateo capítulo 33, perdón, en Mateo capítulo 6, vamos por favor a leer a partir del versículo 23. A ver, es el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros? Mucho más que las aves del cielo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo, y aquí es muy importante que ponga mucha atención, no os afanéis, pues, diciendo, en otras palabras, el Señor Jesucristo dice, no hables, no abras tu boca para hablar diciendo, porque lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es, si tú abres tu boca para decir tales cosas, estás abrazando la incredulidad, estás yendo en contra del modelo de Dios, de la manera en la que Dios trabaja, estás yendo en contra del reino de Dios, estás yendo en contra del evangelio. Fíjate muy bien, esto es bien interesante. Dice, no te afanes diciendo. En otras palabras, decir esto es afán, es incredulidad. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O cómo le haremos para resolver esto? ¿O qué será de mí? ¿O qué será de nosotros? A mí me gustaría que tú meditaras en estos versículos durante el resto del día, quizás si mañana lo puedes hacer, porque aquí hay una gran verdad y una sabiduría extraordinaria. Y a veces nosotros no somos capaces de examinarnos a nosotros mismos y somos muy ligeros en pensar y hablar. Pero la palabra tiene tanta enseñanza y sabiduría. Y esto nos
nos dirige, nos impulsa, nos lleva a introducirnos en el poder de Dios. Nos lleva a voltear al Espíritu Santo, a voltear a nuestra identidad en Cristo, nos lleva a voltear en lo que Dios dice que somos, que podemos hacer y que podemos tener, no de acuerdo a nuestros sentidos, para voltear a nuestros sentidos y a la carne, sino a los propósitos de Dios, a saber que Dios es nuestro Padre y que si Él viste las flores, la hierba, de una manera extraordinaria, aún más que Salomón, que fue el rey de esplendor, y Él alimenta a los pajarillos, porque el Señor es bueno. ¿Cuánto más hará por nosotros vuestro Padre que os ama? Así es que esto nos lleva a voltear nuestros ojos a Jesús, a voltear nuestros ojos a un Dios de amor, de bondad, sabiendo todo lo que ya nos ha dado, lo que nos ha concedido en Cristo Jesús, y de lo cual tú y yo podamos echar mano, ejercitar. Y esto es que cuando nosotros ponemos atención a la palabra, y no a nuestros sentidos y a nuestra carne, pero a la palabra, podemos ejercitarnos en todo lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado por gracia. Y aunque estamos hablando aquí del fruto del Espíritu, para no reaccionar en los sentidos, pero reaccionar en la fe, en el amor, en la paz, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la templanza, en la paciencia, en el gozo. Aquí hay algo extraordinario, un tesoro extraordinario, porque sigue diciendo el Señor Jesucristo: no digas afanado qué comerás, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, esas son las cosas que buscan. Pero dice aquí, vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad antes de que estas cosas se conviertan en una necesidad para ti. Dios, antes de que la necesidad apareciera, Dios proveyó todo lo que tú y yo necesitamos en abundancia para que a través de la fe podamos apropiarnos de ello. Pero nos hemos acostumbrado a limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Y no hemos identificado que Dios ya nos proveyó de todo. Dios, en su perfecta sabiduría y en su gloria, proveyó todo de antemano que la necesidad apareciera en tu vida. Solo necesitas caminar poniendo tus ojos y tu corazón en el Espíritu Santo, en la palabra del Señor, en las cosas del Espíritu, y no en los sentidos, porque los sentidos te dicen hay escasez. Pero la abundancia de gracia y la justicia de Cristo te dicen hay abundancia. La gracia es la abundancia de la provisión de Dios para tu vida en todos los ámbitos. Si Dios nos dio a su propio Hijo, dice Romanos 8, ¿no nos dio consigo todas las cosas? Bien, así es que sigue diciendo, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que, más allá de buscar alimento, más allá de buscar vestido, más allá de buscar techo, más allá de buscar todas estas cosas de las cuales tenemos necesidad, y el Padre sabe que tenemos necesidad, dice, busca el reino de Dios y su justicia. Es decir, Dios es nuestro proveedor. Y cuando buscamos al Señor, como hemos dicho ya, Dios no se va a dignar a extender su mano y a proveernos para que nosotros no padezcamos. No es así. Nosotros tenemos que creer y concebir en el corazón que Dios es un Dios bueno y que sabiendo nuestra necesidad, Dios no ignora. Dios es tan perfectamente sabio que conoce todas las cosas, aún las más secretas que hay en tu corazón. Pero antes que la necesidad aparezca en tu vida, no solamente de hoy ni de mañana, sino de toda tu vida, Dios proveyó ya. Dios proveyó ya. Así como en lo natural, Dios proveyó todos los recursos naturales
existentes. Dios no crea nuevos recursos. Todos los recursos naturales, toda la materia prima ya existe de aquí hasta que este mundo se acabe. Y el hombre se puede afanar por utilizar y hacer y deshacer en este mundo. Y nunca será suficiente el tiempo para poder aprovechar todo lo que Dios ya proveyó naturalmente en el mundo. Todo lo que tú y yo vemos físicamente, materialmente, fue sacado, fue manufacturado, fue maquilado, fue procesado, fue transformado de lo que Dios ya proveyó desde el principio, desde el Génesis. Esto es algo extraordinario. Así es que Dios es tan bueno y tiene tanto cuidado de ti, de mí, que somos sus hijos, aceptos en Cristo Jesús el amado, de tal manera que Él ya proveyó todo para que nosotros busquemos, no estas cosas, sino a la fuente de estas cosas. Pero resulta que aunque el Señor Jesucristo está hablando esto a los israelitas, a los que creían en Él o a los que le escuchaban, fueran gentiles o fueran judíos pecadores o fueran fariseos religiosos, el hecho es de que Cristo no había ido a la cruz. De tal forma que el Señor Jesucristo, enseñando y predicando acerca de que pusieran sus ojos en Él. Y tú y yo hemos puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en un Cristo resucitado, y en un Cristo que envió su Espíritu, para que nosotros, a través de la palabra y de su Espíritu, podamos ver la gloria de Cristo y manifestarla, siendo transformados a la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria. Y es muy interesante que entendamos estas cosas. Y el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice el Señor Jesucristo, no te preocupes por las cosas, ni por el día de mañana. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Así es que nosotros tenemos a Cristo, así es que nosotros debemos poner nuestros ojos. Buscar el reino de Dios es poner nuestros ojos en el Espíritu, poner nuestras mentes en el Espíritu, en la palabra. Caminar y permanecer en la palabra porque Dios está con nosotros, porque Cristo mora en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es uno con nuestro nuevo espíritu, nacido nuevo. Es permanecer en la palabra, meditar en la palabra, declarar en la palabra, no hacerle caso a nuestros sentidos, pero antes bien manifestar el fruto del Espíritu, que es una gran bendición, y poder ejercitarnos en el amor, en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, y entender y gozarnos que Él conoce toda necesidad. El creyente fue llamado a que toda escasez sea suplida por la gracia, la justicia, la verdad y el poder de Dios en nuestras vidas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y esta expresión, nada me falta, significa que Él no te va a llevar de más a menos. Es decir, no fuiste llamado a decrecer, sino fuiste llamado a poseer en abundancia por causa de que Él es la fuente de tu protección, de tu provisión, de tu sabiduría, de vida, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Antes bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado, de los sentidos, de la incredulidad y de la muerte en el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanzas para ti. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu y por el fruto de tu espíritu en nosotros, porque nos hiciste nacer de nuevo. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por tu sabiduría. Te pido en el nombre de Jesús que haya este entendimiento y esta intensidad de vida y esta revelación en el corazón y en la vida de mis hermanos que ven y que escuchan. En el nombre de Jesús, somos totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Y recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declaramos por la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.